Richard Thornton señaló al niño de 10 años. Abre esta caja fuerte o tu madre negra será despedida ahora mismo. La criada dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Señor Thornton, por favor. Es solo un niño. Cierra la boca, Lorraine. Thornton no la miró. No acepto órdenes de la servidumbre, especialmente de los de tu clase. 50 multimillonarios observaban, 50 teléfonos grabando. Thornton hizo girar su champán, sonriendo. 200 millones de dólares en esa caja fuerte. Todos los cerrajeros de Estados Unidos fracasaron. Pero claro, veamos qué puede hacer el hijo de una criada negra. Risa, fría, cruel. 5 minutos, muchacho, si es que puedes contar tanto. Las rodillas de la criada se doblaron. Señor, se lo ruego. Suplicó más bajo. Se está avergonzando a sí mismo. El niño no dijo nada. Caminó hacia la caja fuerte, puso su pequeña palma sobre el frío acero y sonrió. ¿Pero cómo llegamos aquí? Rebobinemos. Media hora antes de la apuesta, antes de la humillación, antes de que todo cambiara para siempre. El pasillo de servicio olía a lejía industrial y champán sobrante. Jansancy Foster estaba sentado en una caja de almacenamiento volcada, con las piernas colgando a 15 centímetros del suelo, leyendo un libro de la biblioteca sobre ingeniería mecánica. Las páginas eran suaves por cientos de manos que pasaban ante las suyas. Las esquinas dobladas marcaban capítulos sobre relaciones de transmisión y mecanismos de tambor. Manchas de café decoraban el capítulo 7. Había renovado este libro 4 veces. El bibliotecario había dejado de hacer preguntas hacía semanas. Tenía 10 años, pequeño para su edad, invisible por diseño. A través de la puerta de servicio agrietada, podía ver la gala en pleno apogeo. Lámparas de araña de cristal esparcían luz sobre los suelos de mármol italiano. Las mujeres se deslizaban con vestidos que costaban más de lo que su madre ganaba en un año. Los hombres reían demasiado fuerte, sus relojes brillaban. Relojes que valían más que el edificio de apartamentos donde Yancy dormía en un sofá cama. Este era el mundo de Richard Thornton, un mundo de excesos y derecho. Un mundo donde la gente como Yancy solo existía para servir, limpiar, desaparecer. Yancy había aprendido a observar sin ser visto. Era una habilidad de supervivencia. La primera regla que le había enseñado su madre. No llames la atención. No hagas ruido. No existas más fuerte de lo necesario. Su madre, Lorraine Foster, había trabajado para Richard Thornton durante 12 años. Desde antes de que Yancy naciera, fregaba sus pisos de mármol a 4 patas, planchaba sus camisas de algodón egipcio hasta que estaban crujientes como el papel, organizaba sus armarios por color, por temporada, por diseñador, sonreía ante cada insulto porque así era la supervivencia cuando tenías un hijo que alimentar y un alquiler que pagar. Lorraine tenía 45 años. Tenía las manos ásperas por los químicos y el trabajo. Le dolía la espalda por años de agacharse, levantar, fregar, pero sus ojos aún tenían algo feroz. Algo que ocultaba a los empleadores, pero que le mostraba a su hijo cuando estaban solos. Esta noche, no pudo encontrar cuidado infantil. La niñera habitual la había cancelado. El respaldo era una locura. Así que Yancy se sentó en el pasillo con su libro de la biblioteca, haciéndose lo más pequeño y silencioso posible. El ático era un monumento al ego. Picassos originales colgaban en paredes que podrían haber albergado a 10 familias. Un huevo de Faber reposaba bajo un cristal que valía más que todo el barrio de Yancy. Premios y trofeos llenaban cada superficie. Premios filantrópicos de organizaciones que existían principalmente para otorgar premios a hombres como Thornton. Pero la pieza central esta noche era diferente. Una caja fuerte. No una caja fuerte cualquiera. Una caja fuerte de campaña de la Luftwaffe de 1943, supuestamente recuperada del búnker de un oficial nazi en Baviera, que supuestamente contenía obras de arte valoradas en 200 millones de dólares. Thornton la había comprado en una subasta hacía 6 meses. No le importaba el contenido. Le importaba la historia, la mística, el tema de conversación. Cerrajeros profesionales habían intentado abrirla durante meses. Todos fracasaron. Thornton había convertido su fracaso en entretenimiento. Un juego, lo llamó. Abre la caja fuerte, quédate con el contenido.
$200 millones en su sala de estar como un truco de magia para multimillonarios aburridos. Yancy observó la caja fuerte a través de la puerta. Su pulso se aceleró. La reconoció. No por estar allí. Por la investigación. Meses y meses de investigación. Videos de YouTube que explicaban los mecanismos de las cerraduras. Foros en línea donde los entusiastas intercambiaban secretos. Un archivo de ingeniería alemán que su maestra, la señora Collins, le había ayudado a traducir palabra por palabra con mucho esmero. Conocía la debilidad de esta caja fuerte. El modelo de la Luftwaffe de 1943 tenía una vulnerabilidad acústica. Los pestillos resonaban a frecuencias específicas cuando estaban correctamente alineados. No necesitabas adivinar la combinación. Necesitabas escuchar para sentir las vibraciones a través de las yemas de los dedos para oír lo que el metal intentaba decirte. Pero saber no era lo mismo que hacer. Y Yancy había aprendido dolorosamente repetidamente que se suponía que los niños que se parecían a él no debían saber cosas que hombres como Thornton no podían descifrar. Yancy. La voz de su madre tensa con la preocupación familiar. Lorraine apareció en la puerta, con el uniforme impecable, los ojos cargados de cansancio. 45 años de supervivencia grabados en las líneas de su rostro. Cariño, tienes que mantenerte oculto. Lo digo en serio. Lo sé, mamá. Que nadie te vea. No hables con nadie. Se arrodilló, ajustándole el cuello de segunda mano con manos expertas. Necesitamos este trabajo. ¿Entiendes? Yancy quiso decir algo. Que se merecía algo mejor. Que ningún trabajo valía la forma en que Thornton la miraba como si fuera un mueble. Que algún día las cosas serían diferentes. Pero algunas verdades cuestan demasiado decirlas en voz alta. Me callaré, dijo en cambio. Lorraine lo besó en la frente. Sus labios eran cálidos. Así es mi buen chico. Desapareció de nuevo en la gala, con una bandeja de plata llena de copas de champán, luciendo su sonrisa como una armadura a través de la cual nadie podía ver. Yancy volvió a su libro, pero sus ojos seguían desviándose hacia la caja fuerte. El choque fue rápido. Un invitado borracho, con el rostro enrojecido, riéndose de su propio chiste, se tambaleó hacia atrás. Su codo golpeó el hombro de Yancy. Su copa de vino se inclinó. El vino tinto explotó sobre la camisa de Yancy como una herida. ¿Qué demonios? El invitado bajó la mirada. Yancy levantó la vista. Hay un niño aquí atrás. Cabezas. Giradas. Las conversaciones se detuvieron. El silencio se extendió como ondas en un estanque. El niño invisible se volvió de repente horriblemente visible. Richard Thornton lo notó. Cruzó la sala lenta, deliberadamente, cada paso calculado para la máxima intimidación. La multitud se abrió a su alrededor como el agua alrededor de un tiburón. Sus ojos recorrieron a Yancy, la camisa manchada de vino, los zapatos gastados con agujeros cerca de las puntas, el libro de la biblioteca aferrado como un escudo contra el mundo. Bueno, la voz de Thornton resonó por los suelos de mármol diseñados para ser escuchados. La criada trajo a su cachorro esta noche. Risas nerviosas de la multitud. Lorraine se materializó al instante, con el rostro pálido. Señor Thornton, lo siento mucho. Mi niñera canceló en el último minuto, y ¿pensó? Thornton arqueó una ceja. No te pago para que pienses, Lorraine. Te pago para que limpies. Para eso solo sirve la gente de tu clase. Más risas, más fuertes ahora, más crueles. Lo llevaré a casa ahora mismo. Llamaré un taxi y te quedarás. Thornton levantó una mano, silenciándola por completo. Sus ojos no se habían apartado de Yancy. En realidad, esto podría ser entretenido. La energía en la habitación cambió. Los invitados sintieron sangre en el agua. Thornton sonrió. La sonrisa de un hombre al que nunca en sus 62 años le habían dicho que no y comenzó la pesadilla. El chico se quedó inmóvil mientras 50 teléfonos se alzaban para capturar lo que viniera después. Ninguno de ellos estaba listo. Thornton colocó su teléfono en el ángulo perfecto. Esto iba a ser delicioso. El hijo de la criada humillado frente a la élite de Manhattan. Oro en contenido para su grupo privado de redes sociales. Ese donde los multimillonarios compartían videos de la ayuda que se ponía en su lugar. Está bien, chico,
Revisó su Rolex con aire teatral, asegurándose de que todos vieran los diamantes. 5 minutos en el reloj. Veamos qué sabe el hijo de un limpiador de baños. Yancy pegó la oreja a la caja fuerte, el frío acero presionado contra su mejilla. Cerró los ojos. Sus deditos, valorados en $200 millones, encontraron la esfera y comenzaron a girarla lentamente, con precisión, cada movimiento deliberado. Artefactos nazis invaluables que los mejores cerrajeros de Yancy no adivinaban, él escuchaba. Cada cilindro tenía una voz, una frecuencia específica cuando se alineaba correctamente, como notas musicales esperando formar un acorde. La caja fuerte le hablaba en un idioma que nadie más en esta sala entendía. América no podría descifrar, así que dudo mucho que fuera un pequeño clic negro. El primer cilindro encajó en su lugar. La frase de Thornton se trabó. Niño del clic, clic. Los dedos de Yancy se movían más rápido ahora, con más confianza, la voz de la caja fuerte se hacía más clara con cada rotación. La habitación se había quedado en completo silencio. Incluso las burbujas del champán parecieron detenerse. ¿Qué es?, susurró a alguien. Clic. Thornton bajó un poco el teléfono. Algo frío se dibujó en su expresión. Algo que parecía casi miedo. No hay manera. No hay absolutamente ningún ruido. La enorme puerta de acero se abrió de golpe. 28 segundos. El chico había abierto una caja fuerte que venció a todos los cerrajeros profesionales de Estados Unidos antes de que Richard Thornton terminara la frase. Silencio. Un latido. 2. Entonces estalló el caos. Una mujer gritó. Copas de champán se rompieron contra el mármol. Los invitados se abalanzaron sobre él. Los teléfonos brillaban con luz. Yancy se apartó de la caja fuerte, con la expresión inalterada, como si acabara de abrir su casillero del colegio, como si fuera una tarde de martes cualquiera. A Lorraine le fallaron las rodillas por completo. Un camarero la sujetó del brazo antes de que se desplomara. Dentro de la caja fuerte, no había obras de arte. Montones de documentos, libros de contabilidad encuadernados en cuero, carpetas manila repletas de fotografías, extractos bancarios, registros de transferencias bancarias, papel, montañas y montañas de papel. El rostro de Thornton revoloteaba entre emociones como una máquina tragamonedas rota. Conmoción, confusión, rabia. Luego algo más oscuro. Miedo. Que nadie toque eso. Se abalanzó sobre la caja fuerte. Eso es privado. Es mi propiedad. Que nadie toque nada. Pero 50 teléfonos ya lo habían capturado todo. Ya se habían tomado 100 fotografías. La evidencia ya estaba afuera. Yancy miró a Thornton. Calma, quieta, sin miedo. Dijiste $1 millón. Thornton se congeló a mitad de la arremetida. Por mi madre, lo dijiste. La voz del niño se escuchó con claridad. Todos te oyeron. Todos lo grabaron. Chub. Una sola fotografía se deslizó por el suelo y se detuvo a los pies de Lorraine. La recogió con manos temblorosas. Su propio nombre la miró fijamente junto a un número que debería haber sido su jubilación. Junto a la palabra transferida. ¿Cómo un niño de 10 años abre una caja fuerte de $200 millones en 28 segundos? La respuesta comienza 6 años antes en un estrecho apartamento de una habitación en Queens. ¿Qué demonios? 4 años. El despertador de Lorraine dejó de funcionar un frío miércoles de febrero. Lo miró fijamente en la oscuridad del amanecer, con el pánico creciendo en su pecho. No podía permitirse uno nuevo. No podía permitirse llegar tarde. Thornton ya le había advertido 2 veces sobre la puntualidad. Un golpe más y se iba. Así que planeó despertarse cada hora, mirando el reloj de la cocina, aterrorizada de quedarse dormida y perderlo todo. Yancy encontró el reloj roto en la basura a la mañana siguiente. Se sentó en el suelo de la cocina durante 3 horas, con sus deditos trabajando con herramientas que había fabricado con un cuchillo de mantequilla y un clip doblado. Sacaba la lengua en señal de concentración, un hábito del que nunca se libraría. Al mediodía, entró en la cocina donde Lorraine se preparaba para su turno. Lo arreglé, mamá. Levantó el reloj. Hacía tic-tac perfecto. Lorraine miró fijamente a su hijo de 4 años, las manchas de grasa en sus deditos, el reloj que la había vencido pero se había rendido ante él. Cariño,
¿Cómo lo hiciste? Yancy se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Quería funcionar, mamá. Simplemente olvidó cómo se lo recordaba. Esa noche, después de que Yancy se durmiera, Lorraine lloró en su almohada. No de tristeza, sino de la aterradora comprensión de que su hijo era algo extraordinario, algo que no tenía ni idea de cómo proteger en un mundo que destruía a niños negros extraordinarios a diario. A los 6 años, Yancy encontró un candado oxidado en un contenedor de basura detrás de su edificio. La mayoría de los niños lo habrían tirado a un lado. Yancy lo llevó a casa como un tesoro enterrado, acunándolo contra su pecho. Pasó 2 días viendo videos de YouTube en el viejo teléfono de su madre, el que tenía la pantalla rota que no podía permitirse reemplazar. Mecanismos de bloqueo, sistemas de cerradura, la elegante física de la seguridad. Al tercer día, abrió el candado con un clip doblado y una horquilla. Luego lo hizo una y otra vez, con los ojos vendados a la espalda hasta que el candado se convirtió en una extensión de sus propias manos. La voz se extendió por el edificio. La señora Patterson del 4B se quedó afuera a medianoche. Yancy abrió su puerta en 30 segundos, todavía medio dormido en pijama. El señor Williams perdió la llave de su unidad de almacenamiento. Yancy la rompió durante una pausa comercial del programa de juegos que estaban viendo. El difunto esposo de la señora Henderson había dejado una caja de seguridad que ella nunca había podido abrir. Yancy la abrió antes de que su té terminara de reposar. Ese niño tiene manos mágicas, le dijo el señor Williams al Lorraine, sacudiendo la cabeza con asombro. Tienes un pequeño mago ahí. Lorraine sonrió tensa. Pero en su interior, la preocupación la miraba. La magia llamaba la atención, y la atención era peligrosa para los niños que se parecían a Yancy en un mundo que veía una amenaza en su potencial. A los 8 años, Yancy descubrió foros en línea, comunidades de Lockport donde los entusiastas intercambiaban técnicas como recetas, investigadores de seguridad que analizaban vulnerabilidades, historiadores que documentaban la evolución de las cerraduras desde el antiguo Egipto hasta las bóvedas bancarias modernas. Lo leyó todo, hilos de foros, manuales técnicos, archivos históricos. Aprendió sobre cerraduras con protección, tambores de pines, retenedores de disco y mecanismos de combinación que habían protegido secretos desde la Roma de César. Su vocabulario se expandió de maneras que sus maestros no podían explicar. De repente, usaba palabras como puerta falsa, orden de enlace y resonancia acústica. Su maestra notó que la señora Collins tenía 50 años, una exingeniera mecánica que había pasado 20 años en el mundo empresarial estadounidense antes de quemarse por completo. Había encontrado un segundo propósito en la enseñanza, reconocer las chispas que otros pasaban por alto. Reconoció la chispa de Yancy la primera semana de 3er grado. Yancy, ¿qué estás leyendo durante el almuerzo? Archivos de ingeniería alemana, señora. Sobre cajas fuertes de la Segunda Guerra Mundial. Miró al niño de 8 años leyendo documentos que la habían desafiado en el posgrado. Leyéndolos por diversión, leyéndolos como novelas. ¿Necesita ayuda para traducir las secciones técnicas? Esa pregunta lo cambió todo. La señora Collins se convirtió en su mentora secreta. Le dio libros de texto de ingeniería de su propia colección, revistas de bibliotecas universitarias, acceso a bases de datos de investigación a través de sus antiguas credenciales que no habían sido desactivadas. Lo llamó mi pequeño cerrajero y lo consideró el mayor honor que podía otorgarle. Tienes un don, Yancy, le dijo una vez después de que él resolviera un rompecabezas que la dejó perpleja durante 1 hora. Un don excepcional y hermoso. No dejes que nadie te diga que no es tuyo. A los 9 años, Yancy vio la cobertura de las noticias en una tableta prestada en la biblioteca pública. Richard Thornton, multimillonario de Manhattan, había comprado una legendaria caja fuerte nazi en una subasta. $200 millones en supuesto contenido, anunciaron los periodistas con entusiasmo. Todos los cerrajeros de Estados Unidos habían intentado abrirla. Todos habían fracasado. La cámara enfocó la caja fuerte, un modelo de campaña de la Luftwaffe de 1943. A Yancy se le paró el corazón. Conocía esa caja fuerte. Había estudiado ese mismo mecanismo durante meses. La vulnerabilidad acústica del sistema de tambor, la frecuencia de resonancia específica, la técnica de escucha necesaria para explotarla. Corrió a casa tan rápido que olvidó su tarjeta de la biblioteca. Mamá,
dijo esa noche, sin aliento de la emoción. Podría abrir esa caja fuerte. La de la tele. La caja fuerte del señor Thornton. Sé cómo. Lorraine levantó la vista de las facturas que estaba clasificando, decidiendo cuáles podían esperar un mes más y cuáles no. Cariño, esa es la caja fuerte del señor Thornton. El hombre para quien trabajo. El hombre que paga el alquiler. Lo sé, pero bueno, no te hagas ilusiones. Le revolvió el pelo, intentando suavizar el rechazo. Céntrate en la escuela. Esa caja fuerte no es asunto nuestro. Yancy asintió, obedeció, no dijo nada más, pero siguió investigando, ampliando sus conocimientos, perfeccionando su técnica, esperando un momento que quizá nunca llegara. 10 años, 3 meses antes de la gala. La señora Collins le ayudó a encontrar los planos originales, un archivo de ingeniería alemán digitalizado por una universidad de Múnich y enterrado en bases de datos académicas, esquemas completos de la caja fuerte de campaña de la Luftwaffe de 1943, incluyendo especificaciones de fabricación y vulnerabilidades de diseño. Yancy los estudió como textos sagrados. Practicó con mecanismos similares. Cajas fuertes antiguas de casas de empeño compradas con dinero de cumpleaños. Cerraduras antiguas de ventas de propiedades donde nadie notó a un niño negro pequeño mirando las mesas. Cualquier cosa con cerraduras y propiedades acústicas. 32 segundos se convirtieron en 28, luego en 25, luego en 21. No sabía cuándo tendría la oportunidad de probar la auténtica, pero si alguna vez llegaba el momento, estaría listo. Presentar el ático. Caos. Documentos esparcidos por el suelo de mármol de Thornton como hojas de otoño en un huracán. Los guardias de seguridad se apresuraron a reunirlos. Los invitados no dejaban de fotografiarlo todo. Era como intentar atrapar agua con las manos desnudas. Cuanto más agarraban, más se les escapaba. Yancy permaneció inmóvil, observando el caos que había desatado. No sabía qué había en la caja fuerte. Solo quería ganar la apuesta, salvar el trabajo de su madre, demostrar por una vez en su vida invisible que ser ignorado no significaba ser inútil. Pero ahora, oh Dios mío, una mujer con diamantes sostenía un documento, con el rostro blanco como un hueso blanqueado. Richard, este es mi fondo de pensiones. Su voz se quebró de horror. Estas son transacciones de mi fondo de pensiones. Dinero que se suponía que estaba seguro. Thornton se acercó a ella con las manos en alto. Ellaner, eso es claramente una falsificación. Esta es mi firma. Le tendió la página. Nunca autoricé esta transferencia. Nunca. Richard. Un hombre con un traje de 3 piezas se adelantó sosteniendo otro documento con manos temblorosas. Esta es la cuenta de la fundación. La fundación del hospital infantil que iniciamos juntos. No queda nada. Todo se ha ido. Ahora se oyen más voces que se alzan como una ola. Mi fondo de jubilación. Las ganancias de la subasta benéfica. Me dijo que esto estaba invertido de forma segura. 20 años de ahorros. Yancy miró los documentos que cubrían el suelo. No entendía todos los números ni el lenguaje legal, pero entendía lo suficiente. Nombres, cuentas, transferencias, años, décadas de robo, escondidos en una caja fuerte que nunca se suponía que debía abrirse. Lorraine estaba de rodillas, esta vez no por un colapso. Se había agachado deliberadamente para recoger una sola página que había caído cerca de sus pies. Su nombre, su cuenta de empleado, 12 años de deducciones automáticas desaparecidas. Cada centavo de sus ahorros para la jubilación desaparecido. Mamá. Yancy se arrodilló a su lado. Lorraine miró a su hijo con algo que él nunca había visto antes. Ni miedo, ni tristeza, rabia. Rabia fría, pura y justa. 12 años, susurró. 12 años trabajé para este hombre y me lo robó todo. El caos se profundizó a su alrededor. El personal de seguridad de Thornton intentó confiscar los teléfonos. Los huéspedes se negaron, amenazando con demandas. Llamaron a los abogados. Llamaron a la policía. Llamaron a las cadenas de noticias. Todos llamaban a todos. En medio de la vorágine, una mujer se acercó a Yancy. Tenía 40 años, mirada aguda, vestía ropa lo suficientemente cara como para pasar desapercibida, pero no tan cara como para encajar.
Su teléfono ya estaba grabando. Chico. Se agachó a su altura. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Yancy la miró fijamente. Abrí una caja fuerte. No. La sonrisa de la mujer era sombría y comprensiva. Abriste la caja de Pandora y ya no hay vuelta atrás. Extendió la mano. Diana Chow, periodista de investigación. Llevo 5 años intentando atrapar a Richard Thornton. Observó el caos que los rodeaba. Nunca pude encontrar pruebas hasta esta noche. Diana ya estaba subiendo imágenes a servidores seguros, redactando tweets y etiquetando a todos los medios de comunicación de sus contactos. La historia no solo se había publicado, estaba en todas partes. Thornton los encontró. Su rostro se había transformado. La confianza petulante había desaparecido, reemplazada por algo acorralado, salvaje y peligroso. Tú, señaló al Raine con el dedo. Controla a tu hijo ahora. Lorraine se levantó lentamente, aún sosteniendo el documento con su jubilación robada. Contrólalo. Su voz era gélida. Me robaste el dinero. Les robaste a todos en esta sala. Eso es mentira. Esos documentos son falsificaciones. Tengo la prueba, señor Thornton. Levantó la página. Mi nombre, mi dinero, tu firma. Thornton se acercó, elevándose sobre ella. Escucha con atención, Lorraine. No eres nadie. Limpias baños. ¿Crees que alguien va a creer la palabra de un no? Yancy se interpuso entre ellos, pequeña, de 10 años, apenas llegaba al pecho de Thornton. Pero algo en sus ojos, algo duro y sin miedo, hizo que el multimillonario se detuviera. Hiciste una apuesta, dijo Yancy en voz baja. $1 millón, 50 testigos, 50 cámaras. Era una broma. No te reías cuando se abrió la caja fuerte. El rostro de Thornton se llenó de furia. Le pagaste un bledo a mi mamá como prometiste. La sala se había detenido a observar, grabando, esperando, conteniendo la respiración. Thornton no se movió. Había hecho la apuesta públicamente ante la cámara. Romperla ahora significaba admitir la derrota, admitir que un niño negro de 10 años de Queens lo había vencido delante de todos los que importaban. Su mandíbula se movió en silencio. Entonces sonrió, con esa fría sonrisa de reptil. ¿Quieres jugar, pequeño? Se alisó la chaqueta con deliberada calma. Déjame enseñarte cómo juegan los adultos, teta. Se volvió hacia su abogado, susurrándole instrucciones. El verdadero contraataque estaba a punto de comenzar. Petón era el abogado personal de Thornton. 60 años, traje de $3.000, corte de pelo de $200, ojos de serpiente que había estudiado Derecho en Harvard y aprendido a sonreír sin querer. Dio un paso al frente, levantando ambas manos en un gesto tranquilizador que no engañó a nadie. Damas y caballeros, respiremos hondo. El caos se calmó un poco. La gente reconoció esa voz, ese tono de autoridad ensayado, la voz de alguien que se ganaba la vida haciendo desaparecer problemas inconvenientes. Lo que hemos presenciado esta noche es inusual. Petón se permitió una leve sonrisa condescendiente. Un niño con un truco de salón. Impresionante, sin duda, pero seamos absolutamente claros sobre varios hechos importantes. Levantó un dedo con manicura. Primero, la apuesta del señor Thornton era obviamente una broma. Entretenimiento para sus invitados, no un contrato legalmente vinculante. Cualquier estudiante de derecho de primer año podría decirlo. Murmullos incómodos recorrieron la multitud. La energía cambió. Segundo, otro dedo se alzó. Este niño, independientemente de cómo haya logrado su pequeño truco, ha accedido al contenido privado de la propiedad personal del señor Thornton sin autorización. Técnicamente hablando, eso constituye allanamiento, quizás incluso robo. Lorraine se puso rígida. Los ojos de Yancy se entrecerraron, pero su expresión permaneció tranquila. Tercero, la sonrisa de Petón se agudizó hasta convertirse en algo depredador. Cualquier documento sustraído de esta residencia esta noche, fotografiado o distribuido de cualquier otra forma, será considerado propiedad robada. El equipo legal del señor Thornton exigirá la máxima indemnización por daños y perjuicios, y quiero decir la máxima, contra cada persona involucrada. Los teléfonos bajaron por la sala.
El miedo se extendió visiblemente entre la multitud. Thornton dio un paso al frente, con la confianza recuperada, aprovechando el cambio de ritmo. Y ahora, al asunto de tu continuidad laboral, dijo Lorraine. Sacó su teléfono e hizo un gesto teatral de revisarlo. Algo interesante sobre tu visa de trabajo. Parece que hay un tecnicismo. Un error de papeleo de hace 8 años que nunca se resolvió adecuadamente. Levantó la vista, con los ojos fríos como el hielo ártico. Una llamada a inmigración y estás en un avión de regreso a donde sea que viniste. Tu hijo es procesado en el sistema de hogares de acogida. El rostro de Lorraine se puso pálido. Separados, por supuesto, añadió Thornton con fingida compasión. Siempre separan a las familias. Trágico, de verdad. El silencio en la sala era sofocante. Así que, aquí está mi verdadera oferta. Thornton juntó las manos como un generoso benefactor. El chico se disculpa públicamente ahora mismo. Admite que de alguna manera montó todo este espectáculo, que plantó esos documentos para incriminar a un hombre inocente. Hizo un gesto expansivo hacia la multitud. Que todos borren sus grabaciones. Todos olvidamos que esta desafortunada velada ocurrió. Pausa. Dramático. Calculado. Y a cambio, amablemente dejaré que tu madre conserve su visa, su dignidad, su patética vida a mi servicio. El silencio se tensó como un alambre a punto de romperse. Yancy miró a su madre, el terror inundó sus ojos. 12 años de cuidadosa invisibilidad, de inclinarse, arañar y tragarse su orgullo, todo destrozado en una noche por sus manos. Lorraine se arrodilló, agarrándolo por los hombros con dedos temblorosos. Solo discúlpate, cariño. Su voz se quebró como hielo fino. Por favor, no vale la pena. Ya encontraremos una solución. Siempre encontramos una solución. Mamá, por favor. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No puedo perderte. No puedo. Eres todo lo que tengo. Yancy miró más allá de ella. A Ruth, la cocinera, de 60 años, parada en la puerta de la cocina, observando en silencio a Samuel, el conductor, con la mandíbula apretada por la furia contenida. A Marta, la ama de llaves, con las manos juntas como si estuviera rezando. A los otros 6 trabajadores detrás de ellos. Rostros morenos, ojos cansados, todos cuyos nombres figuraban en algún lugar de esos documentos. Todos habían sido robados exactamente igual que su madre. Sus rostros estaban resignados, derrotados. Los rostros de personas que habían aprendido con amarga experiencia que luchar nunca valía la pena. Yancy volvió a mirar a Thornton, a la sonrisa burlona que se extendía por su rostro como una mancha de aceite, a la absoluta certeza de la victoria que brillaba en sus ojos. No. El agarre de Lorraine se apretó dolorosamente. Yancy. No, mamá. Su voz era firme como una roca. Te robó. A Ruth, a Samuel, a Marta, a todos los que alguna vez confiaron en él. Cariño, por favor. Y quiere que me disculpe. La habitación quedó en silencio absoluto. Yancy se giró para encarar a Thornton directamente. Pequeño cuerpo, enorme coraje. ¿Tienes miedo? La sonrisa de Thornton se desvaneció. Por eso amenazas a un niño y a su madre en lugar de llamar a la policía tú mismo. Cuida tus palabras, chico. Si esos documentos fueran falsos, querrías una investigación. Pero no lo haces porque sabes exactamente lo que contienen. Dije, cuidado con tus. Eres un abusón. La voz de Yancy se alzó, resonando por todo el ático de mármol. He lidiado con abusadores toda mi vida. Solo dan miedo hasta que alguien decide plantarse. Un movimiento desde la puerta de la cocina. Ruth salió primero, lenta, deliberada, luego Samuel, luego Marta, luego 6 trabajadores más. Personas que habían servido en este ático durante años, personas que se habían inclinado, arañado y se habían tragado su orgullo porque creían que no tenían otra opción. Formaron una fila detrás de Yancy, un muro de lo invisible que finalmente decidía ser visto. Ruth habló primero, con la voz temblorosa pero firme. 12 años. Miró directamente a Thornton. 12 años que me robaste también. 12 años que guardé silencio. Enderezó la columna. He terminado. Las sirenas aullaban en la distancia, acercándose. Alguien había llamado a las autoridades y,
por primera vez en su vida, Richard Thornton no tenía idea de qué hacer. Los siguientes minutos comprimieron el caos en una claridad cristalina. Las imágenes de Diana se publicaron antes de que se abrieran las puertas del ascensor. El hashtag #ThorntonEsposed apareció en Twitter a las 9:47 de la noche. A las 9:52, era tendencia en la ciudad de Nueva York. A las 9:58, era tendencia en los 50 estados. A las 10:04, era tendencia mundial. Las camionetas de noticias se materializaron en la calle de abajo como buitres. Sintiendo a Carrión, el equipo de relaciones públicas de Thornton llegó presa del pánico. Luego sus abogados secundarios, luego sus consultores de gestión de crisis, especialistas que cobraban $5.000 la hora para hacer desaparecer los problemas. Ninguno de ellos podía hacer desaparecer este problema. Porque este problema ya estaba en todas partes, en cada teléfono, en cada transmisión, en cada pantalla, extendiéndose más rápido de lo que cualquier equipo podría contener. Pero el verdadero clímax no estaba sucediendo en el mundo digital. Estaba sucediendo en un tranquilo pasillo de servicio. Lorraine apartó a Yancy del caos a través de una puerta marcada solo para personal hacia un pasillo que olía a productos de limpieza y sueños rotos. Sus manos temblaban violentamente mientras lo agarraba por los hombros. ¿Qué hiciste? No una acusación. Puro asombro. Cariño, ¿qué hiciste? Abrí una caja fuerte. Mamá Yansansi. Iba a despedirte. Su voz se quebró, la primera ruptura de su compostura en toda la noche. Te llamó inútil. Dijo limpiador de baños. Dijo que eres amable. A Lorraine se le cortó la respiración. No podía quedarme ahí parada, mamá. Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Yancy. No podía verlo lastimarte y no hacer nada. No podía. Ella lo atrajo hacia sus brazos, lo abrazó tan fuerte que podía sentir su corazón martilleando contra su pecho. 12 años, susurró en su cabello. 12 años que incliné mi cabeza en esta casa. Me disculpé por respirar. Me dije a mí misma que era supervivencia. Me dije a mí misma que era para que te diera una vida mejor. Se apartó, miró a su hijo, realmente lo miró. ¿Cuándo te volviste tan valiente? Yancy se secó los ojos con el dorso de la mano. Tú me enseñaste, mamá. Nunca te enseñé a hacer esto. Me enseñaste que hacer lo correcto es difícil. Su voz se estabilizó. Pero siempre es correcto. Lo dijiste todos los días cuando pensabas que no estaba escuchando. Lorraine rió entre lágrimas. Un sonido húmedo, roto y hermoso. Lo dije todos los días, mamá. Todos los días. Ella lo abrazó de nuevo, más fuerte que antes. Entonces algo cambió en su columna vertebral, en sus hombros, en la esencia misma de quien era. Se enderezó, se irguió. Vamos, cariño. Le tomó la mano con firmeza. Aún no hemos terminado. Regresaron juntos a la sala principal, madre e hijo, de la mano. Lorraine no miró el caos, no miró a las cámaras ni a los abogados ni al equipo de relaciones públicas en pánico. Miró a Richard Thornton y comenzó a hablar. Me llamo Lorraine Foster. Su voz sonó clara y fuerte. La conversación se detuvo a media frase. Llevo 12 años limpiando los baños de este hombre. La cámara de Diana giró hacia ella. Otros teléfonos la siguieron como flores girando hacia el sol. He sonreído cuando me insultó. Me disculpé cuando me humilló delante de los invitados. Dije, sí, señor, y gracias, señor, cuando me trató como si fuera menos que humana. Ella dio un paso al frente. Thornton, de hecho, retrocedió. Lo hice porque pensé que no tenía otra opción. Porque pensé que ser invisible era la única forma de sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para gente como yo. Porque pensé que estaba protegiendo a mi hijo enseñándole a quedarse callado, a quedarse pequeño, a no estorbar. Se giró para mirar a Yancy, con lágrimas cayendo libremente, sin vergüenza. Pero mi hijo me acaba de mostrar algo que había olvidado. La habitación estaba en silencio. Completo, absoluto silencio. Tiene 10 años. Su voz se quebró y se reformó con más fuerza. 10 y es más valiente de lo que yo he sido en 45 años de vida. Se enfrentó a Thornton de nuevo, cara a cara con el hombre que había sido dueño de su trabajo durante 12 años. Puedes amenazar mi visa, Richard.
Primera vez que usaba su nombre de pila. Puedes intentar destruir mi vida. Puedes llamarme la ayuda. Llamarme de tu clase. Llamarme como te haga sentir poderoso. Se acercó. Él retrocedió. Pero no puedes. Nunca me harás disculparme por criar a un hijo que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Su voz se elevó para llenar cada rincón del ático. Eso es algo que tu dinero nunca comprará. Silencio. Un latido, 2, 3. Entonces, alguien al fondo de la sala empezó a aplaudir. Una sola persona. Luego se unió otra, luego otra. Entonces, toda la sala estalló en un estruendoso aplauso. Los invitados que se habían reído de Yancy ahora se secaban las lágrimas. Los trabajadores que habían pasado años escondidos en las cocinas ahora estaban de pie al descubierto, aplaudiendo, llorando, finalmente vistos. Lo invisible se había hecho visible y el mundo lo observaba. Thornton estaba solo en medio de su propio ático. Su abogado había desaparecido. Su equipo de seguridad no lo miraba a los ojos. Sus asesores de relaciones públicas ya estaban redactando sus correos electrónicos de renuncia. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron. 4 agentes del FBI salieron. Trajes oscuros, rostros serios, placas federales reflejando la luz de la lámpara. Llevaban 7 años construyendo un caso contra Richard Thornton. Pruebas faltantes, citaciones bloqueadas, testigos que desaparecieron o se retractaron repentinamente. Esta noche, la evidencia se había entregado sola. El agente principal se dirigió directamente a Thornton. Richard Thornton. El rostro de Thornton se había puesto pálido como un hueso. Esto es propiedad privada. No tienes derecho a Richard Thornton. Estás arrestado por fraude electrónico, malversación de fondos, lavado de dinero y crimen organizado. Las esposas hicieron clic alrededor de muñecas que nunca habían conocido restricciones. ¿Sabes quién soy?, gritó Thornton mientras lo conducían hacia el ascensor. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Sí, señor, respondió el agente rotundamente. Estás arrestado. Cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse, Thornton se giró para mirar a Yancy una última vez. Esto no ha terminado, muchacho. Yancy sostuvo su mirada fijamente. Para ti sí lo ha hecho. Las puertas se cerraron. El ático estalló en vítores, y Lorraine Foster abrazó a su hijo y lloró de alegría. 24 horas después, el mundo seguía ardiendo. Thornton expuesto se había convertido en Thornton Hatch. Arrestado, luego archivos de Thornton fajado, luego justicia para los invisibles. Cada hashtag más grande que el anterior, cada uno llevando la historia más lejos. Todos los medios de comunicación del planeta publicaron alguna versión del titular. Niño de 10 años abre una caja fuerte imposible y expone el fraude de $340 millones de un multimillonario. El niño que derribó a un hijo de una criada gigante contra un multimillonario de Manhattan. Un David y Goliat moderno. 28 segundos que lo cambiaron todo. Las cifras eran asombrosas. 850 víctimas, fondos de pensiones vaciados, cuentas de ahorro vaciadas, donaciones a organizaciones benéficas desviadas, cuentas fiduciarias hackeadas. 15 años de robo sistemático oculto en una caja fuerte que nunca se suponía que se abriera hasta que un niño de 10 años pegó la oreja al acero y escuchó. La demanda colectiva se presentó en 48 horas. 47 páginas de cargos, 850 demandantes, $340 millones en robo documentado. Los activos de Thornton fueron congelados por orden federal, sus cuentas bancarias confiscadas, sus propiedades cerradas con candado, su colección de arte inventariada para una eventual subasta. Las víctimas serían compensadas con los restos de su imperio. Hasta el último centavo contabilizado. Ruth recibió la llamada un miércoles por la tarde. Estaba sentada en la pequeña cocina del Raine, tomando café en una taza desportillada cuando sonó su teléfono. Señora Washington, este es el Fondo Federal de Compensación para Víctimas. Llamo para informarle que su pensión será restituida en su totalidad, más intereses y daños y perjuicios. Ruth colgó el teléfono, se quedó muy quieta un buen rato. Luego apoyó la cabeza en la mesa de la cocina y lloró. Lorraine le sostuvo la mano durante todo el proceso. No dijo nada, simplemente aguantó. Hay momentos que no necesitan palabras. Yancy se hizo famoso completamente en contra de su voluntad.
Todos los medios de comunicación del país querían una entrevista. Contratos para libros llegaban a diario, anticipos de 6 cifras por una historia que no quería contar. Productores de cine llamaban con ofertas que le daban vueltas a Lorraine. Un reality show presentó un programa llamado Little Locksmith que hizo que Yancy se estremeciera. Lo rechazó todo a través de la señora Collins. Publicó una sola declaración escrita. Solo soy un niño al que le gustan los rompecabezas. No hice esto para ser famoso. Lo hice porque el señor Thornton apostó el trabajo de mi madre y eso no fue justo. Mi madre siempre me enseñó a defenderme cuando algo no es justo. Eso es todo. Esa es toda la historia. ¿Puedo, por favor, volvemos a la escuela ahora? Internet se enamoró por completo. Almohadilla Yancy Foster fue tendencia durante 6 días seguidos. Aparecieron fan art, videos de homenaje, una canción de un artista independiente que tuvo 10 millones de reproducciones. Yancy solo quería terminar su libro de la biblioteca. La caída de Seb Thornton fue absoluta y total. Al denegársele la fianza, el juez alegó riesgo extremo de fuga y grandes activos en el extranjero. La junta directiva lo destituyó por unanimidad de su propia empresa, por responsabilidad demasiado severa. Su esposa, con quien llevaba 12 años casado, solicitó el divorcio en una semana, por instinto de supervivencia. 3 socios dimitieron discretamente. 2 más fueron puestos bajo investigación. Uno se convirtió en testigo del Estado a cambio de inmunidad, proporcionando un testimonio que garantizaba que Thornton moriría en prisión. La caja fuerte que se suponía debía mostrar su poder se había convertido en el instrumento de su completa destrucción. La historia de Lorraine se extendió incluso más allá de sus hijos. Abogados de inmigración inundaron su bandeja de entrada con ofertas pro bono. Los medios de comunicación solicitaron entrevistas. Las empresas le ofrecieron empleos, puestos bien remunerados con excelentes beneficios, con la clara esperanza de que el impulso en sus relaciones públicas borrara sus propios pecados. Rechazó todas las ofertas. Ya no trabajo para gente que solo ve mi valor cuando les beneficia, le dijo a un periodista insistente. Pasé 12 años siendo invisible. Ahora quiero ayudar a que otros sean vistos. Anunció la creación de una red de apoyo para trabajadoras domésticas, una línea directa para denunciar el robo de salarios, un fondo legal para asuntos de inmigración, una organización de defensa de la fuerza laboral invisible que mantenía a Estados Unidos en marcha, financiada con una parte del acuerdo de demanda colectiva que se le debía. Una semana después de la gala, llegó una carta a su apartamento, sin remitente. Dentro, un cheque por $1 millón firmado por Richard Thornton, fechado la noche de la gala, con sello de tiempo anterior a su arresto. Después de todo, lo había escrito él. Simplemente nunca planeó entregarlo. Lorraine miró el cheque un buen rato. Luego lo endosó al fondo de compensación de las víctimas. Hasta el último centavo. Podrías haberlo conservado, dijo Yancy. Te debía ese dinero. Lorraine sonrió suavemente. Lo hizo. Pero no necesito su dinero para saber cuánto valgo. Besó la frente de su hijo. Tú me enseñaste eso. 3 meses después, la vida se había transformado por completo y, de alguna manera, en lo que más importaba, seguía exactamente igual. Lo mismo. Lorraine. El apartamento en Brooklyn no era grande, ni mucho menos. 2 habitaciones pequeñas, una cocina que los agentes inmobiliarios llamarían caritativamente eficiente. Un baño donde se podían tocar ambas paredes a la vez. Un balcón apenas lo suficientemente ancho para 2 sillas plegables. Pero era suyo, comprado directamente con el dinero del acuerdo. Sin hipoteca, sin casero, nadie que pudiera decirles que se fueran. Lorraine estaba de pie en la sala vacía el día que recibieron las llaves, pasando la palma de la mano por la pared recién pintada como si no pudiera creer que fuera sólida. Mamá. Yancy apareció en la puerta con una caja de libros. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Se secó los ojos rápidamente. Solo procesando. ¿Procesando qué? El hecho de que nadie puede echarnos de aquí. Se rió, todavía sorprendida por la verdad. Esto es nuestro. ¿En serio? De verdad, nuestro. La red de apoyo a las trabajadoras domésticas se lanzó 2 semanas después de que se mudaran. Una pequeña oficina en un local comercial reconvertido. 3 voluntarios, Ruth,
Samuel y una joven abogada llamada Patricia, que trabajaban pro bono. Una línea telefónica que sonó constantemente desde que abrieron. Ayudaron a 40 trabajadores a denunciar robo de salario el primer mes, a 63 el segundo y a 81 el tercero. Para el cuarto mes, se habían expandido a 2 oficinas, 8 voluntarios y un abogado a tiempo completo financiado por donaciones que llegaban sin solicitar. No era glamuroso. El trabajo era agotador y, a menudo, desgarrador. Pero era bueno. Genuina y tangiblemente bueno. Lorraine seguía limpiando casas, pero solo para clientes que ella misma elegía. Personas que pagaban lo justo. Personas que decían por favor y gracias. Personas que se aprendían su nombre el primer día y nunca lo olvidaban por sus propios medios. Finalmente, Jansansi. La escuela era complicada de maneras que Yancy no había previsto. La señora Collins había implementado una estricta política de no hacer preguntas a Thornton en su aula. Los infractores recibían tareas adicionales. Los reincidentes recibían tareas adicionales y una llamada telefónica a casa. La política resultó notablemente efectiva, pero los demás niños aún lo sabían. Algunos trataban a Yancy con evidente admiración, pidiéndole que les firmara sus cuadernos, siguiéndolo en almuerzo. Algunos lo trataban con celos, murmurando que ahora se creía especial, demasiado bueno para los niños normales. Otros lo trataban con recelo, observándolo como si fuera a abrir sus casilleros y revelar también sus secretos. Yancy no quería saber nada de eso. Solo quería ser normal, volver a ser invisible, pero esta vez por decisión propia. Fundó un club, rompecabezas mecánicos para principiantes. Martes y jueves después de clases, aula 104. 5 niños acudieron la primera semana, 3 por interés genuino, 2 con la esperanza de alcanzar la fama. 8 niños la segunda semana, luego 12, luego 15. Desarmaron relojes viejos y aprendieron cómo los engranajes transferían movimiento. Forzaron cerraduras de la ferretería y hablaron sobre la física de la seguridad. Construyeron mecanismos simples con piezas de desecho y descubrieron que las cosas complicadas eran en realidad solo cosas simples que funcionaban juntas. La señora Collins supervisaba pero nunca interfería. Enseñar a alguien más, le dijo a Yancy después de una sesión, es la mejor manera de descubrir lo que realmente entiendes. El canal de YouTube de Yancy había explotado de maneras que él no pretendía. Más de 200.000 suscriptores para videos anónimos sobre mecanismos de cerraduras y rompecabezas mecánicos. Nunca mostró su rostro en cámara, nunca mencionó su nombre, nunca mencionó a Thornton ni a la caja fuerte, solo conocimiento puro compartido libremente. Los ingresos por publicidad fueron directamente a la red de su madre. Cada centavo. Ed Thornton. El juicio procedió con una minuciosidad agonizante. Pruebas abrumadoras. Testigos devastadores. Estrategias de defensa desmoronándose una tras otra. En las audiencias previas al juicio, Thornton lo intentó todo. Los documentos fueron plantados por enemigos. Sus contadores lo habían engañado. Sus empleados habían conspirado en su contra. Su exesposa había planeado todo el fraude. Nada se conservó. Los documentos estaban escritos a mano por él. Las transferencias bancarias llevaban sus códigos de autorización personal. Las víctimas recordaban cada promesa que había hecho y cada una que había roto. Su ático se vendió en una subasta federal por $47 millones. El comprador, una coalición sin fines de lucro para la vivienda de familias inmigrantes, anunció planes para convertirlo en apartamentos asequibles específicamente para trabajadoras domésticas y sus familias. Los pisos de mármol donde Lorraine se había arrodillado durante 12 años se convertirían en los cimientos de familias como la suya. La ironía era perfecta y absolutamente intencional. Los trabajadores. Ruth se jubiló 3 semanas después de que llegaran los cheques de la indemnización. Se le devolvió la pensión completa, más los intereses atrasados, más los daños y perjuicios, más una disculpa formal del fiscal federal que enmarcó y colgó sobre la mesa de la cocina. Visitaba a Lorraine todos los domingos por la mañana para tomar un café. Se sentaban en el pequeño balcón de Brooklyn, viendo cómo la ciudad despertaba bajo sus pies, hablando de todo y de nada. Nunca pensé que vería este día, dijo Ruth una mañana. ¿Qué día? El día en que pude dejar de tener miedo. Dio un sorbo a su café.
No creía que ese día existiera para gente como nosotros. Samuel abrió una escuela de manejo en Queens. Second Chance Motors, especializada en enseñar a otros inmigrantes a navegar por las carreteras, las leyes y los sistemas estadounidenses. Sobre su escritorio colgaba una fotografía enmarcada, el ático de Thornton, el día en que se convirtió en viviendas asequibles. Samuel había llevado personalmente a la primera familia a su nuevo hogar. Marta volvió a la escuela a los 58 años. Programa de enfermería, clases nocturnas después de sus turnos diurnos, deberes en las mesas de la cocina hasta la medianoche. Su primer examen con una nota alta. Resulta, le dijo a Lorraine por teléfono, riendo, que 40 años limpiando lo que deja la gente rica te enseñan mucho sobre anatomía e higiene. La noche, 3 meses después de la gala, Lorraine y Yancy estaban sentadas en su balcón. Las luces de la ciudad brillaban abajo como estrellas terrestres. Las estrellas reales eran invisibles arriba. Demasiada contaminación lumínica para ver, pero podían ver la luna. Eso fue suficiente. Lorraine rompió el cómodo silencio. Yancy, necesito decirte algo que debería haberte dicho hace semanas. Levantó la vista del rompecabezas que tenía en las manos, un mecanismo de caja fuerte en miniatura que había construido completamente con chatarra. Todos esos años en casa de Thornton. Se miró las manos, los callos que nunca desaparecerían del todo. Me dije a mí misma que estaba siendo fuerte, sobreviviendo, protegiéndote. Lo eras, mamá. No. Negó con la cabeza lentamente. Tenía miedo. Tanto miedo de perderlo todo que olvidé que merecía algo. Silencio. Cómodo. Seguro. Me enseñaste algo esa noche, cariño. Acabo de abrir una caja fuerte. Me enseñaste a pararme derecha. Lo miró con los ojos brillantes. Un niño de 10 años le recordó a su madre cómo pararse derecha. Lo aprendí viéndote. La voz de Yancy era tranquila. Todos los días durante 10 años, simplemente olvidabas que me estabas enseñando. Lorraine lo abrazó y lo dijo todo lo que las palabras no podían. Más tarde esa noche, Yancy le dio una pequeña caja. Dentro, una pulsera de dijes hecha a mano, una delicada cadena de plata. Cada dije era un candado diminuto hecho de chatarra, pulido hasta que brillaba como joyas. ¿Qué es esto? La voz de Lorraine estaba cargada de emoción. Todos los candados que abría antes de la caja fuerte. Todos los que nadie vio. Los contó. 15 candados diminutos. Cada uno me enseñó algo, mamá. Y cada vez que practicaba, pensaba en ti, en mí. Cómo me enseñaste a tener paciencia. Cómo me enseñaste a mirar más de cerca. Cómo me enseñaste a nunca rendirme. Lorraine se puso la pulsera con dedos temblorosos. Es hermosa. Eres tú, dijo mamá. Sí, cariño. Creo que algún día quiero ser ingeniera. Construir cosas, no solo abrirlas. Lorraine sonrió. La primera sonrisa verdaderamente plena en mucho más tiempo del que podía recordar. Entonces eso es exactamente lo que harás. Un año después, el veredicto. Richard Thornton se encontraba en un tribunal federal mientras se leía el veredicto. Culpable. Todos los cargos: fraude electrónico, malversación de fondos, lavado de dinero, crimen organizado, conspiración para cometer fraude, evasión fiscal, manipulación de testigos, 28 años en una prisión federal. Exactamente los mismos segundos que le tomó a un niño de 10 años destruir su imperio. Las cámaras capturaron su rostro mientras los alguaciles se lo llevaban esposado. Hueco, derrotado, gris. El rostro de un hombre que finalmente había descubierto demasiado tarde que, después de todo, no era intocable. El titular se escribió solo en todas las pantallas de Estados Unidos, desde el ático hasta la prisión. La caída de Richard Thornton. La caja fuerte. La caja fuerte de la Luftwaffe fue donada al Instituto Smithsoniano. Se encontraba en una vitrina climatizada en el ala de historia estadounidense, acompañada de una nueva placa de bronce inaugurada por Yancy Foster, de 10 años, Washington D.C., Nueva York. Algunas cerraduras se rompen con habilidad, otras con valentía. Los más fuertes se ven doblegados por ambos. Grupos escolares visitaban la escuela a diario. Los niños pegaban los oídos al cristal de la vitrina, fingiendo oír a los conductores a través de la barrera. Los profesores contaban la historia: el hijo de la criada, la caja fuerte imposible.
28 segundos que lo cambiaron todo. Algunas historias se convierten en leyendas. Esta tenía la ventaja de ser real. Los trabajadores. La nieta de Ruth se graduó de la secundaria con los máximos honores. Su discurso de validación mencionó: el chico que le enseñó a mi abuela que nunca es tarde para hablar y nunca es temprano para mantenerse firme. Ruth lloró en la primera fila. No intentó ocultarlo. La escuela de manejo de Samuel se expandió a 3 sedes en Queens y Brooklyn. 12 instructores, más de 500 graduados que ahora tenían licencias, trabajo e independencia. Sobre su escritorio colgaba la misma fotografía, el ático de Thornton el día en que se convirtió en vivienda asequible. Samuel había llevado personalmente a 12 familias a sus nuevos hogares. Llevaba la cuenta. Marta terminó su carrera de enfermería, entre las mejores de su clase, a los 59 años. En su primer turno en el hospital, un paciente adinerado la trató con desdén, no la miraba y chasqueaba los dedos para llamar su atención. Marta dejó su historial y lo miró con calma. Señor, pasé 40 años limpiando lo que dejaba gente como usted. Aprendí a tener paciencia. También aprendí que ya no tengo que tolerar la falta de respeto. Volvió a tomar la tabla. ¿Ahora quieres empezar de nuevo? Él sí. Así que la red de Lorraine, Voces para lo Invisible, se expandió a 3 ciudades en su primer año. Más de 500 trabajadores ayudaron, se recuperó el robo de salarios, se protegieron las visas y se restauró la dignidad. No era famosa en el sentido convencional. Nada de portadas de revistas, entrevistas de televisión ni giras de conferencias. Simplemente era eficaz. Implacable y discretamente eficaz. Eso era más que suficiente. La señora Collins se jubiló al final del curso escolar. En su fiesta de despedida, rodeada de 30 años de antiguos alumnos, contó la historia del pequeño cerrajero por última vez. He enseñado a cientos de niños, dijo, sosteniendo un vaso de sidra espumosa, pero solo unos pocos me enseñaron algo. Miró a Yancy entre la multitud. La mejor enseñanza no es dar respuestas. Es mostrarles a los estudiantes que pueden hacer preguntas y luego apartarse de su camino. No lloró. Sonrió radiante. Ian tiene 11 años ahora, es más alto, la voz un poco más grave, la misma intensidad serena en sus ojos. Estaba en la Feria Regional de Ciencias, presentando su proyecto, un sistema de seguridad diseñado para proteger a las trabajadoras domésticas, una aplicación que documentaba las condiciones de trabajo, las horas, el salario y el trato. Si los empleadores incumplían los acuerdos, las pruebas se encriptaban automáticamente y se guardaban en un almacenamiento seguro en la nube. Simple, elegante, práctico. No ganó el primer lugar. Un volcán elaborado con efectos de humo real se llevó ese premio, pero una mujer con traje de negocios se le acercó después. El señor Foster. Le entregó una tarjeta de presentación. Programa de extensión de ingeniería del MIT. Llevamos meses siguiendo tu canal de YouTube. Tu comprensión de los sistemas mecánicos es notable para cualquier edad. Cuando estés listo para la universidad, nos gustaría mucho tener una conversación. Yancy tomó la tarjeta, la examinó cortésmente, sin impresionarse por el prestigio, simplemente curiosa por las posibilidades. Gracias, pero solo tengo 11 años. Tengo tiempo. La mujer sonrió. Tengo una sentir que le darás buen uso. La última noche. Lorraine y Yancy, mesa de cocina, deberes repartidos entre ellas. Una noche normal, una vida normal, una paz extraordinaria. Lorraine notó algo en la muñeca de Yancy. Un reloj sencillo, viejo, desgastado, familiar, de alguna manera. ¿Dónde lo conseguiste? En una tienda de segunda mano. $3. Estaba roto cuando lo compré. Lo levantó, haciendo tic-tac perfecto. Lo arregló. Lorraine se rió. Por supuesto que sí. Un silencio cómodo. Mamá. Sí, cariño. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera abierto esa caja fuerte? Lorraine pensó un largo momento. Consideró la pregunta de verdad. A veces, admitió. Pero entonces lo recuerdo. No la abriste por dinero ni por fama. La abriste porque alguien amenazó a tu mamá. Ella se inclinó sobre la mesa, tomó su mano, y eso significa que no importaba lo que hubiera dentro de esa caja fuerte,
habría sido exactamente quien eres. ¿Quién es ese? Mi hijo. Sus ojos brillaron con lágrimas. No intentó esconderse. La caja fuerte no te hizo especial, cariño. Ya eras especial. La caja fuerte simplemente dejó que todos los demás finalmente la vieran. Yancy sonrió. Raro, real, cierto. Richard Thornton creía que el poder significaba poseer lo que otros no podían tocar. Pasó décadas coleccionando dinero, secretos, silencio, miedo. Nunca entendió la verdad. Las cosas más valiosas no están encerradas en cajas fuertes. Están en la paciencia de una madre que aparece todos los días. En libros de la biblioteca leídos hasta que las páginas se deshacen. En pequeñas manos que aprendieron a escuchar, luego aprendieron a actuar. 200 millones de pesos no pudieron comprar el respeto de Richard Thornton. 28 segundos y una pequeña voz le costaron todo porque algunas puertas no las abren quienes tienen las llaves. Las abren aquellos que nunca debieron intentarlo. Y a veces las manos más pequeñas abren las puertas más grandes. La mano de Yancy, pequeña, capaz, firme, extendiéndose para apagar la luz de la cocina. En el último instante antes de que oscurezca, la pulsera de Lorraine capta un último rayo de luz. 15 mechones diminutos brillan. ¿Qué harías si alguien amenazara todo lo que amas? Comparte tu historia en los comentarios. Una historia puede despertar a una multitud. Un momento de claridad puede romper años de silencio. En Beat Stories, encontramos esos momentos y los compartimos alto y claro. Si esto te hizo reflexionar, suscríbete. Esto es solo el principio.